Era joven, carismático, y para muchos, la gran esperanza de América. John F. Kennedy no solo fue un presidente, fue un símbolo de cambio, de lucha y de sueños por cumplir. Pero un 22 de noviembre de 1963, esos sueños fueron silenciados por una bala. ¿Quién querría verlo muerto? ¿Por qué alguien eliminaría a un hombre que parecía tenerlo todo? Hoy, en Verdades de la Historia, te contaremos la vida de JFK y revelaremos los motivos detrás de su trágica y polémica muerte. John Fitzgerald Kennedy, mejor conocido como JFK, nació el 29 de mayo de 1917 en una familia donde el poder, la ambición y las apariencias lo eran todo. Su infancia no fue como la de otros niños ricos de la época. Aunque creció rodeado de privilegios, fue un niño débil físicamente, constantemente enfermo, con dolencias que iban desde infecciones hasta problemas gastrointestinales crónicos. Su frágil salud lo mantuvo alejado de los deportes y actividades comunes y lo obligó a pasar largos periodos en hospitales, algo que lo haría desarrollar una resiliencia silenciosa, pero poderosa. Su madre, Rose Kennedy, era una mujer estricta y profundamente religiosa. Su padre, Joseph Kennedy, era un empresario implacable, ambicioso y decidido a convertir a uno de sus hijos en el primer presidente católico de los Estados Unidos. Para Joseph, sus hijos no eran solo su familia, eran su legado. Y aunque en un principio las expectativas estaban puestas en el hermano mayor, Joe Jr., el destino cambiaría drásticamente esos planes. John estudió en Choate, una escuela de élite donde no fue precisamente el estudiante más aplicado. Era rebelde, sarcástico y poco amigo de las reglas. Pero a pesar de ello, sus compañeros lo admiraban. Tenía algo distinto, una mezcla de encanto natural, inteligencia aguda y liderazgo innato. Luego ingresó a Harvard, donde se interesó por la política internacional y escribió una tesis que, más adelante, se convertiría en un libro publicado, Why England Slept. Pero el verdadero punto de inflexión en su vida llegó durante la Segunda Guerra Mundial. John se unió a la Marina y fue asignado al Pacífico Sur. En 1943, el barco que comandaba, el PT-109, fue embestido por un destructor japonés. La explosión fue brutal. Sin embargo, herido en la espalda, Kennedy salvó a varios miembros de su tripulación, arrastrando a uno de ellos por kilómetros en el agua, sujetando la cuerda con los dientes. Este acto de valentía lo convirtió en un héroe de guerra. Pero también dejó heridas profundas, no solo físicas, sino psicológicas. Desde ese momento, su salud se deterioraría aún más, aunque siempre se encargó de mantener su debilidad como un secreto de Estado. Al regresar a casa, su padre redirigió sus aspiraciones políticas hacia John. Ya no sería Joe Jr., quien murió en una misión aérea, sino John quien cargaría con el sueño presidencial de la familia. Así comenzaba el camino de un joven que había sobrevivido a la guerra, al dolor físico y a la sombra de un hermano muerto. Un hombre que, sin saberlo aún, sería recordado como uno de los líderes más carismáticos y enigmáticos de la historia moderna. Cuando John F. Kennedy regresó de la guerra, no lo hizo solo como un veterano. Volvió como un héroe, y en un país que necesitaba figuras inspiradoras, su nombre comenzó a resonar con fuerza. Pero más allá del uniforme de guerra, había una estrategia perfectamente planeada por su padre, Joseph Kennedy. Él sabía que el carisma de John, su juventud y su historia heroica eran ingredientes perfectos para esculpir un político irresistible ante los ojos del público estadounidense. En 1946, con apenas 29 años, JFK se lanzó como candidato al Congreso por el distrito de Boston. Su apellido era conocido, su campaña estaba financiada generosamente y su imagen cuidadosamente construida. Ganó con facilidad. Pero no se conformó con ser un simple congresista. Desde el primer momento mostró interés en temas internacionales, en el papel de Estados Unidos en el mundo y en el equilibrio del poder global. En 1952 dio un salto aún mayor, se postuló para el Senado y venció a Henry Cabot Lodge Jr., un peso pesado del Partido Republicano. La victoria fue significativa, pero el verdadero desafío estaba por comenzar. La salud de Kennedy seguía siendo frágil. Sufría de la enfermedad de Addison, una condición crónica que debilitaba su cuerpo,
pero que mantenía oculta del público. Detrás de cada discurso, cada sonrisa, había inyecciones de cortisona, terapias y tratamientos constantes. Era un hombre en guerra con su propio cuerpo, pero nunca permitió que eso empañara su imagen de líder fuerte y confiado. Fue durante estos años que también comenzó a construir una figura mediática poderosa. Su matrimonio con Jacqueline Bouvier, una mujer elegante, inteligente y con un encanto natural, fortaleció su imagen pública. La prensa los adoraba. Eran jóvenes, atractivos, y parecían encarnar el futuro brillante de una nación en transformación. El American Dream vestido de gala. Kennedy comprendió algo que muchos políticos de la época aún no veían, la importancia de los medios de comunicación. Se adelantó a su tiempo al saber que la imagen era tan poderosa como las ideas. Su habilidad para hablar frente a las cámaras, su presencia elegante y su voz pausada lo convirtieron en un fenómeno. En 1960, el momento que su padre había soñado por décadas llegó. John F. Kennedy se postuló como candidato a la presidencia de los Estados Unidos. Su contrincante sería nada más y nada menos que Richard Nixon, vicepresidente de Dwight Eisenhower. Fue una batalla intensa, pero también histórica. Por primera vez se realizarían debates presidenciales televisados. Y en ese escenario, JFK brilló como nunca antes. Mientras Nixon sudaba y se veía incómodo, Kennedy aparecía confiado, fresco, impecable. Millones de personas vieron aquel debate, y aunque los analistas consideraban que ambos estuvieron parejos en ideas, la imagen fue contundente. La televisión le dio la victoria a JFK. En noviembre de 1960, a los 43 años, se convirtió en el presidente más joven en la historia de Estados Unidos hasta ese momento. Y también, el primero de religión católica. Pero su llegada al poder no fue un triunfo personal. Fue el inicio de una era de esperanzas, de cambios, de desafíos globales y también de enemigos ocultos. Cuando John F. Kennedy juró como presidente el 20 de enero de 1961, no solo marcó un hito por ser el presidente más joven elegido democráticamente en la historia de Estados Unidos. También representó el inicio de una nueva era, moderna, ambiciosa y profundamente observada tanto por sus aliados como por sus enemigos. Desde el primer momento, Kennedy proyectó una imagen poderosa, joven, carismático, elocuente. Su discurso inaugural no fue solo una formalidad, fue un llamado directo al corazón de los ciudadanos estadounidenses. No preguntes lo que tu país puede hacer por ti, pregunta lo que tú puedes hacer por tu país. Una frase que retumbó como una consigna en una nación sedienta de esperanza y liderazgo. Pero ese liderazgo tendría que ponerse a prueba muy pronto. La Guerra Fría estaba en su punto más álgido, y cada movimiento era una jugada en el tablero de ajedrez más tenso del siglo XX. Kennedy heredó un mundo al borde del conflicto nuclear. Estados Unidos y la Unión Soviética se miraban con desconfianza, preparados para cualquier provocación. Uno de sus primeros grandes desafíos fue la fallida invasión de Bahía de Cochinos en Cuba. La CIA había entrenado a un grupo de exiliados cubanos para derrocar a Fidel Castro. Kennedy aprobó el operativo, pero cuando fracasó estrepitosamente, no dudó en asumir la responsabilidad ante el mundo. Su popularidad sufrió, pero también demostró algo importante, era un líder dispuesto a cargar con sus errores. Este episodio marcó el inicio de una presidencia compleja, llena de tensiones, decisiones trascendentales y enemigos invisibles, algunos incluso dentro de su propio gobierno. Y el reloj apenas empezaba a correr. En octubre de 1962, el mundo contuvo el aliento. Aviones espías estadounidenses descubrieron algo aterrador en Cuba, bases de misiles soviéticos apuntando directamente hacia Estados Unidos. Eran armas nucleares, capaces de borrar ciudades enteras en minutos. Así comenzaba la crisis de los misiles en Cuba, quizás el momento más peligroso de toda la Guerra Fría. John F. Kennedy sabía que cualquier movimiento en falso podía significar el fin del mundo tal como lo conocíamos. Su gabinete presionaba por una respuesta militar inmediata. Algunos pedían bombardear Cuba. Otros, invadir. Pero Kennedy eligió un camino distinto, la diplomacia, respaldada por la fuerza.
Ordenó un bloqueo naval, al que llamó cuarentena, para impedir que más misiles llegaran a la isla. Durante 13 días, el mundo estuvo al borde del abismo. La tensión podía cortarse con un cuchillo. Aviones volaban cerca del espacio aéreo soviético, submarinos acechaban bajo el mar y la humanidad esperaba, temblando. En secreto, Kennedy y el líder soviético Nikita Khrushchev negociaron. El acuerdo fue histórico, los soviéticos retirarían sus misiles de Cuba, y a cambio, Estados Unidos prometía no invadir la isla, además de retirar discretamente sus misiles de Turquía. Fue un triunfo diplomático, pero también una advertencia: la Guerra Fría podía convertirse en guerra real en cuestión de horas. Kennedy no solo había salvado a su país, había salvado al mundo. Pero este triunfo también le costó caro. Ganó respeto internacional, sí, pero en casa, algunos sectores del poder comenzaron a verlo con recelo. Había evitado la guerra, pero también había evitado que se usara la fuerza. Y eso, para ciertos intereses, no era una victoria, era una amenaza. Y así, en las sombras, comenzaron a formarse los primeros hilos de una conspiración. Tras el impacto del asesinato de John F. Kennedy, el mundo no solo perdió a un presidente, sino a una figura que representaba la esperanza, el cambio y el progreso. Pero su legado no murió aquel 22 de noviembre de 1963. Por el contrario, se amplificó. El proyecto más emblemático de su administración, el programa espacial que prometía llevar al hombre a la Luna, siguió adelante. Fue su famosa frase "elegimos ir a la Luna" la que inspiró a millones y empujó a Estados Unidos a conquistar el espacio. En 1969, cuando Neil Armstrong pisó la superficie lunar, muchos lo consideraron la culminación del sueño de Kennedy. En el ámbito de los derechos civiles, aunque las tensiones persistieron, las bases sentadas por su gobierno impulsaron reformas significativas durante la presidencia de Lyndon B. Johnson. La Ley de Derechos Civiles de 1964 fue, en parte, el fruto del camino que JFK había comenzado a trazar. Pero más allá de las políticas y los programas, la herencia de John F. Kennedy fue emocional. Su carisma, su juventud, su forma de conectar con el pueblo, dejaron una marca imborrable. En un país acostumbrado a políticos tradicionales, Kennedy fue una bocanada de aire fresco, un símbolo de una nueva era. Incluso décadas después de su muerte, su figura sigue siendo admirada, estudiada y, sobre todo, recordada. Escuelas, avenidas, monumentos y hasta un centro espacial llevan su nombre. Su vida, truncada de forma tan violenta, se convirtió en un espejo de lo que pudo haber sido, pero también en una fuente de inspiración para lo que aún se puede lograr. John F. Kennedy no solo fue presidente de los Estados Unidos. Fue un símbolo de esperanza, de futuro y de la eterna búsqueda de un mundo mejor. Y aunque su historia terminó demasiado pronto, su legado sigue escribiéndose en las páginas de la historia. El 22 de noviembre de 1963, 3 disparos estremecieron a Estados Unidos. John F. Kennedy, el 35º presidente de la nación, fue asesinado mientras recorría en caravana las calles de Dallas, Texas. Las imágenes de su esposa, Jackie Kennedy, en shock absoluto, recorrieron el mundo, y una pregunta ha resonado desde entonces: ¿quién mató realmente a JFK? La versión oficial fue clara: Lee Harvey Oswald, un exmarine con tendencias comunistas, actuó solo. Disparó desde el 6º piso del Texas School Book Depository con un fusil italiano Carcaño. Oswald fue capturado pocas horas después, pero antes de que pudiera ser juzgado, fue asesinado por Jack Ruby en plena televisión en vivo, silenciando para siempre su testimonio. Sin embargo, esa explicación nunca convenció del todo a la opinión pública. La Comisión Warren, creada para investigar el crimen, concluyó en 1964 que Oswald había actuado en solitario. Pero sus hallazgos fueron rápidamente cuestionados. La famosa bala mágica, que supuestamente hirió a Kennedy y al gobernador de Texas John Conaghy de una manera casi imposible, sembró dudas. ¿Podía una sola bala causar tantas heridas con ese trayecto improbable? Con el tiempo, surgieron teorías de conspiración. Algunos apuntaron a la CIA, alegando que Kennedy había intentado desmantelar su poder tras la crisis de los misiles en Cuba. Otros mencionaron a la mafia,
enfurecida por el combate del gobierno contra el crimen organizado. También se señaló a grupos anticastristas, incluso al FBI y al complejo militar industrial, que habrían visto a JFK como un obstáculo para sus intereses. En 1979, el Comité Selecto de la Cámara sobre Asesinatos concluyó que probablemente hubo una conspiración, aunque no identificaron a los responsables. Los documentos oficiales sobre el caso fueron desclasificados en su mayoría décadas después, pero aún existen archivos que siguen siendo reservados, alimentando la incertidumbre. El asesinato de Kennedy es, quizá, el misterio más grande en la historia moderna de Estados Unidos. Lo que está claro es que no solo se perdió a un presidente, sino a una figura que representaba un cambio profundo. Y esa pérdida, tan repentina, tan brutal, dejó una herida abierta que aún hoy no cicatriza. La verdad completa puede que nunca se sepa. Pero la duda permanece, viva, en cada página de su historia. A más de 6 décadas del asesinato de John F. Kennedy, el mundo sigue preguntándose qué fue lo que realmente sucedió aquel 22 de noviembre de 1963. No se trata solo de esclarecer un crimen, sino de entender cómo un solo evento puede cambiar el curso de la historia y marcar para siempre a una nación entera. Kennedy no solo fue un presidente joven y carismático, representó la esperanza de una generación. Su discurso inaugural, en el que instó a los ciudadanos a preguntarse qué podían hacer por su país, encendió una chispa de responsabilidad cívica. Su lucha por los derechos civiles, su liderazgo durante la crisis de los misiles en Cuba y su visión de llevar al hombre a la luna mostraban a un líder que desafiaba el status quo. Pero su repentina muerte dejó muchas preguntas sin respuesta y un vacío difícil de llenar. Hoy, tras investigar cada detalle, cada documento y cada teoría, se puede afirmar que el caso de Kennedy no es solo una historia de política, conspiración o poder. Es también una advertencia de cómo las fuerzas ocultas pueden operar en las sombras y de lo frágil que puede ser el liderazgo cuando se enfrenta a enemigos invisibles. Desde nuestra perspectiva, más allá de las teorías y los documentos clasificados, el asesinato de John F. Kennedy simboliza algo más profundo, la lucha constante entre el cambio y el miedo al cambio. Kennedy quería transformar el país desde adentro, romper con viejas estructuras y abrir un nuevo camino. Quizá por eso, su figura se convirtió en blanco de tantos intereses opuestos. Fue víctima de un lobo solitario o de una compleja red conspirativa. Tal vez nunca lo sepamos con certeza. Pero lo que sí sabemos es que su vida, y su trágica muerte, nos recuerdan que quienes se atreven a cambiar el mundo, muchas veces, pagan el precio más alto. La historia de John F. Kennedy no termina con una bala. Sigue viva en los ideales que defendió y en la incógnita que jamás dejaremos de cuestionar. ¿Y tú qué opinas? ¿Fue realmente un acto solitario o una conspiración que nunca salió a la luz? Déjanos tu opinión en los comentarios, suscríbete si quieres descubrir más historias ocultas del poder. Y no olvides activar la campanita, porque esto apenas comienza. Nos vemos en el próximo capítulo de la historia que no te contaron.